Hola compañeros y maestra, en el siguiente video que están a punto de ver vamos a darles un repaso sobre nuestro tema, que es aplicaciones de la comunicación oral. Como subtemas tenemos discursos, tipos de discursos y estructura. Sin más que decir, los dejo con el video. Primero vamos a hablar de las aplicaciones de la comunicación oral. Es una forma particular de usar el lenguaje y el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y actitudes. Se establece entre dos o más personas. Su medio de transmisión es el aire y a él le debemos la naturaleza social, porque si no hubiese esta fuente para comunicarnos de forma universal, no podríamos platicar con nadie. Algunas de ellas son: 1. Técnicas de control emocional, que es perder el miedo y los nervios. 2. Disfrutar de ser el foco de atención, que es captar y mantener la atención del oyente. 3. Tener una voz modulada, que es unas técnicas de manejo para una respiración adecuada y la eliminación de muletillas. 4. Mantener la concentración y monitorear a la audiencia, que es lograr que la voz refleje los estados de ánimo y mantener el lenguaje corporal. 5. Cómo hacer que su cuerpo hable, que es proyectar sentimientos acordes a su mensaje, estrategias para poder cambiar la atmósfera y el estado de ánimo, cómo y dónde hacer el uso del sentido del humor y el ingenio, manejar grupos y la energía colectiva y las técnicas para improvisar. 6. Lograr adquirir agilidad mental y soltura, que es estructurando las ideas de forma lógica y comprensible, como también desarrollando la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de receptor. 7. El arte de dar ejemplos claros y convenientes, que es como cautivar al público de una persona o 1000 personas, y los elementos para hacer una presentación impecable. El discurso. ¿Qué es? Es una forma de comunicación en la que el emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor, utilizando un código que usualmente es el lenguaje, a través de un canal ya sea oral o escrito. El discurso busca orientar respecto a un tema y es desarrollado de tal manera que capte el interés del público. Sus características. Debe de ser preciso, ya que los temas y los argumentos a tratar deben de ser comprendidos por la audiencia. Verificable, ya que se basa en hechos comprobables que lo justifican y le dan una validez. Especializado, ya que está enfocado en un área y por lo cual debe de ser dirigido a una audiencia idónea. Original, ya que se vale de sus propios recursos y consta con puntos de vista creativos, únicos y novedosos. Atractivo, ya que llama la atención de la audiencia y la mantiene activa y motivada. Multicontenido. Esta puede contener diferentes tipos de información y puede completarse con recursos audiovisuales. Y por último, puede ser transmitida de una forma oral o escrita. Sus funciones. El discurso tiene 3 funciones fundamentales. La primera es entretener. Busca que la audiencia tenga una respuesta de agrado, diversión y complacencia. La segunda es de informar. Persigue que la audiencia tenga una clara comprensión de un tema o idea que resuelva una incertidumbre. Su característica principal es la objetividad. Y por último, convencer. En este se influye sobre los oyentes acerca de las verdades claras e indiscutibles, que deben o pueden ser probadas. Ahora veremos tipos de discurso. Tenemos el discurso informativo, el discurso persuasivo, el discurso de convicción y el discurso de refutación. Discurso informativo. Primero debemos de entender qué es. Este se define como el tipo de discurso que transmite datos concretos y precisos, en el que el emisor comunica los acontecimientos poniendo distancia frente a sus emociones. Su propósito es informar y que el público comprenda la información presentada y que generalmente desconoce. Aunque el público puede tener algún cierto conocimiento del tema impartido, ese tipo de discurso tendrá como objetivo brindar un nuevo conocimiento o profundizarlo, transmitiendo el mensaje de una manera directa y objetiva. Características son el uso de tercera persona, uso del modo verbal indicativo, uso del lenguaje recto, uso frecuente de vocabulario técnico, aportación de datos precisos y concretos, y en este se define, se explica y se demuestra.
Tipos de este discurso informativo, tenemos 4 tipos. Uno es el que explica, el que describe, el que define y el que expone. En otras palabras, los discursos informativos son de explicación, descripción, definición y exposición. El siguiente tipo de discurso es el discurso persuasivo, y este se entiende como una exposición de razonamientos que tienen la finalidad de influir en la acción o en el pensamiento de otra persona. Por lo tanto, se consideran procesos simbólicos debido al uso de herramientas, ya sea el uso de significados o símbolos no verbales. 2 elementos que construyen a este tipo de discurso son el persuador y el persuadido. Continuando con las características del discurso, la primera es tener un lenguaje directo y preciso desde el comienzo. Debe de haber credibilidad en la exposición, presentación en la lógica, ritmo equilibrado, recursos como lo son retóricos, estilísticos y argumentativos. En la estructura se divide en 3 grandes rubros que son introducción, desarrollo del tema y conclusión. Y se considera que existen 2 tipos de discurso persuasivo, el disposicional y actuacional. Ahora veremos el discurso de convicción y primero que nada debemos entender qué es. Bueno, este discurso va a tener como finalidad no solo informar, sino convencer mediante razones y persuadir la voluntad de los receptores. Se necesita transmitir la información, presentar datos, hechos verificables y se usan en conversaciones, discusiones, declaraciones o presentaciones de opiniones. Como propósitos tenemos 3, que uno es cuando el público desconoce el tema y en este tendrá el propósito de formar actitudes, opiniones, creencias y valores. El segundo es cuando el público mantenga sus actitudes, sus opiniones, creencias y valores. Su propósito general será reforzarlas. Y el último es cuando queremos que el público cambie sus actitudes, opiniones, creencias y valores. En este, aunque suene obvio, el propósito que va a tener será cambiar estas creencias, opiniones y valores. Para poder convencer, lo que vamos a necesitar será la argumentación, que en este se van a incluir expresiones del lenguaje como hacer aseveraciones, retadas, apoyarlas con razones, criticar aquellas razones. El último tipo de discurso es de refutación, en donde aquí se busca invalidar las premisas u opiniones de otros frente a un auditorio. Por lo tanto, 2 figuras importantes son la contradicción y lo que se conoce como adinator. Las características de este discurso son asertividad, seguridad y cohesión. Y los pasos para poder conseguir este tipo de discurso son atención, necesidad, satisfacción, visualización y acción. La estructura de un discurso. Como nos habían comentado mis compañeros, un discurso cuenta una historia. Para conseguir nuestro propósito, ya sea informar o convencer a nuestro público, tenemos que seguir una estructura clara. Es por esto que la estructura de un discurso se va a dividir por 4 partes. La primera es el exordio o la introducción, que esta tiene como finalidad conseguir que el público esté dispuesto a prestarle atención al emisor y así éste pueda lograr una buena comunicación con el auditorio. Es necesario afectar modestia para capturar la simpatía del público y explotar su tendencia a identificarse con quien habla. La segunda parte es la exposición o narración, y esta es la parte más extensa del discurso y cuenta con los hechos necesarios para demostrar la conclusión que se está persiguiendo. Se aspira a ser breve para no aburrir al público y evitar la irregularidad entre el discurso y el tema. Ser claro es necesario, ya que es imposible convencer al público si no se ha enterado de lo que se trata. Como tercer punto tenemos la argumentación, y esta es la forma del discurso en que el emisor pretende convencer al receptor mediante datos precisos sobre algún tema en particular. Y como último punto tenemos el 4, que es el epílogo o peroración, y esta es la parte más fundamental,
ya que en ella el emisor hace una recapitulación de lo dicho a efectos de luego facilitar el recuerdo de los puntos fuertes y así apelar a los sentimientos y a la emotividad de los oyentes para tratar de influir con mayor eficacia en el público, creando una impresión final positiva y favorable. Y bueno, este es el esquema clásico de las partes de un discurso. Y bueno, eso ha sido todo por el video. Aquí están nuestras referencias. Les agradecemos mucho su atención y sin más que decir, yo me despido. Adiós.